La gira Las mujeres ya no lloran de Shakira está pronta a iniciar en Estados Unidos. Su primera parada será el 13 de mayo en Charlotte, Carolina del Norte, y también hay expectativas de derrama económica. Airbnb resaltó en un comunicado que las estancias en Airbnb aumentaron en algunas de las ciudades donde se presentará la superestrella colombiana, destacando Charlotte, Arlington, Detroit, Los Ángeles y San Antonio. Este incremento durante las fechas de los conciertos es en comparación con el mismo periodo de 2024, de acuerdo con la plataforma de renta de alojamientos. Agregó que el 60% de estas reservas en muchas de las ciudades de la gira ha sido realizada por mujeres y que en ciudades como San Antonio y Miami superan el 70%. La actual gira de Shakira la colocó en febrero por primera vez en el puesto número 1 de la lista de tours de Billboard, al acumular $32.900.000 en ventas solo durante ese mes. La primera parte de la etapa latinoamericana del tour Las mujeres ya no lloran culminó el 13 de abril. De acuerdo con Sony Music, compañía discográfica a la que pertenece la cantautora, hasta el momento el show ha sido visto por alrededor de 1.300.000 personas en los 25 conciertos ofrecidos en estadios hasta el momento. Shakira ha anunciado que tendrá varios invitados al retomar la gira por Estados Unidos. Nombres como Alejandro Sanz, Pitbull, Rauw Alejandro, Carlos Vives y más han sido confirmados por la superestrella colombiana. Empezaron las lluvias y con ello se agravan los resfriados y las gripes. Ya van 26 defunciones por influenza este año y más de 12.000 personas a la fecha han tenido esta enfermedad en nuestro país. Estamos bajo el periodo en donde esto es el proceso de presentación y detección de los casos a nivel nacional. No estamos en un problema de brotes descontrolados y por eso alertamos a la comunidad a que acuda a tiempo, no se automedique, que guarde las medidas de protección para cualquier virus respiratorio. Se trata de una gripe que puede tener complicaciones severas como neumonía. Importante prestar atención a síntomas como fiebre, tos, dolor de garganta y secreción nasal. Que todos los años debemos proteger a los adultos mayores, personas que tienen enfermedades crónicas, que son los niños pequeños, que tienen más vulnerabilidad para desarrollar una forma grave de influenza. A influenza mata. Todos los años mata miles de personas en todo el mundo. Y la vacuna es la herramienta más efectiva que tenemos para prevenir los casos graves, hospitalizaciones y muertes. Según detalló la autoridad sanitaria, el subtipo del virus de influenza identificado con mayor frecuencia en el territorio nacional es el AH1N1 PDM09. Por ello, las autoridades instan a la población a vacunarse. Además de las vacunas, Salud aconseja a toda la población lavado frecuente de manos, uso de mascarilla, cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar, acudir al médico en caso de manifestar síntomas y no automedicarse. Lo que ha llamado la atención diariamente aquí en el Vaticano es la distribución geográfica que tienen los cardenales presentes aquí en Ciudad del Vaticano rumbo al próximo cónclave que inicia el 7 de mayo. 53 cardenales europeos, 37 americanos, 23 asiáticos, 18 africanos y 4 oceánicos. El más joven es el australiano Mikola Bichok, de 45 años, y el más de mayor edad es el español Carlos Osoro Sierra, de 79. Por primera vez, 12 naciones con electores nativos están representadas en la Capilla Sixtina: Haití, Cabo Verde, Papúa Nueva Guinea, Suecia, Luxemburgo y Sudán del Sur. La brecha cultural, la diferencia en ideologías, continúa siendo un tema en la prioridad de la agenda de las congregaciones generales que se llevan diario, a excepción de este día 1 de mayo por ser Día del Trabajo, y también el próximo domingo no habrá congregación general, de tal manera que se reanudarán para que la última se lleve el día 6 de mayo, un día antes del cónclave tan esperado.